Tardes. Invitamos a todos los asociados del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco a nuestra Asamblea Anual 2021, primera convocatoria. Segunda convocatoria a nuestra Asamblea Anual 2021 del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco.
Buenas tardes, les damos la bienvenida. Iniciamos con las palabras de nuestro director del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes, esperando que todos ustedes se encuentren con salud y bienestar. Les damos la bienvenida a la asamblea del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco, correspondiente al año 2021, donde se procederá con las siguientes actividades. Primero se dará un informe, resumen de lo sucedido durante el año 2020, a cargo de la presidenta del colegio, la maestra Cruz Elena Gómez Sandoval. Enseguida vendrá el informe de tesorería a cargo de la tesorera, la maestra Jessica Livier Garza Preciado. La siguiente actividad será la presentación de las actividades que se tienen programadas para el 2021, cerrando con una ponencia a cargo de la maestra Verónica Soto Herrera, a quien agradecemos profundamente su apoyo a este proyecto, su apoyo a la Universidad Antropológica de Guadalajara. Y procederemos con el cierre de la asamblea. A nombre de la Universidad Antropológica de Guadalajara, sean todos ustedes bienvenidos y una felicitación enorme por su trabajo, por su dedicación a esta hermosísima profesión que es la homeopatía, que ha puesto una vez más en evidencia su compromiso por servir, su compromiso por hacer salud, y para ello la muestra está en este colegio. Bienvenidos y esperemos que sea de gran provecho para todos ustedes colegiados esta asamblea. Muchas gracias, maestro Alejandro, por sus palabras. Agradecer a la Universidad Antropológica de Guadalajara por su hospitalidad y su incondicionable apoyo para COLEG en nuestros actos académicos, en nuestras actividades académicas. Buenas tardes a todos nuestros asociados y comunidad homeopática. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en este evento que da inicio este año 2021 a nuestras actividades académicas del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. Iniciaremos con el programa de actividades que tuvimos durante el año 2020, que a pesar de la pandemia, el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco se mantuvo activo y continuamos con nuestro programa anual de actividades profesionales, en beneficio tanto de todos nuestros asociados como de la comunidad en general. Voy a dar inicio a la proyección. En el 14 de febrero del año 2020 iniciamos nuestras actividades anuales con un foro multidisciplinario sobre cardiopatías, en el cual nos honraron los licenciados en homeopatía Roberto Hernández Becerra con el tema de imagenología y laboratoriales, la licenciada en homeopatía Dulce María Hernández Rodríguez en psicosomática, el licenciado en homeopatía Andrés Hernández Cuellar con el tema de homeopatía, la maestra Juana Esparza García Oliván, nutrióloga, con el tema de nutrición, el doctor Juan Manuel González
con el tema de fisiopatología, cardiólogo, en donde tuvimos la asistencia de 68 participantes. Durante el año, el Consejo Consultivo del Colegio sesionamos cada mes. Tuvimos también sesiones extraordinarias durante todo el año. En febrero tuvimos la invitación de las jornadas de conferencias de salud de la Universidad Antropológica de Guadalajara, donde participamos en febrero con 47 participantes de nuestros asociados. El 18 de febrero iniciamos el Círculo de Estudios de Investigación, CEI-COLEG, con el tema de cardiopatías, el cual fue del 18 de febrero al 29 de septiembre, sesiones semanales. En él, el objetivo fue obtener diferentes investigaciones que nos dio como resultado nuestra cuarta edición de la revista de investigación COLEG, con el tema de cardiopatías. Estas sesiones fueron dadas por el un cardiólogo, el doctor Gustavo, y la maestra Sandra Patricia Mujica en el área de investigación. También el 8 de marzo inauguramos la brigada Los Santos Mártires Mexicanos. Esta fue nuestra cuarta brigada. En marzo iniciamos con un taller multidisciplinario sobre cardiopatías, el cual fue suspendido por la pandemia y lo reiniciamos en plataforma Zoom a partir de mayo. Las sesiones fueron el 8, 15, 22 y 29 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de julio, con diferentes actividades multidisciplinarias como fisiopatología, imagenología, auriculoterapia, biomagnetismo, herbolaria, nutrición, todas ellas enfocadas a las cardiopatías. También en el año tuvimos un taller de toma de caso con el doctor Alfredo Arias, que se llevó a cabo en 4 sesiones. La primera fue el 19 de junio con 30 participantes. La segunda fue el 4 de septiembre con 43 participantes. La tercera con 46 participantes el 13 de noviembre y culminamos nuestras actividades con la cuarta sesión, donde tuvimos 25 participantes el 11 de diciembre. En agosto 12 y 14 festejamos el Día del Profesionista con un evento donde se galardonó al licenciado en homeopatía y cirujano dentista Mario Alberto Urtiz Agredano como profesionista sobresaliente, título que la Dirección General de Profesiones cada año otorga. Durante estos 2 días tuvimos conferencias, casos clínicos de COVID tratados con homeopatía con el doctor Eric Misael, pruebas laboratoriales para COVID-19 con la doctora Olga Deli Vázquez Paulino, actualidades en homeopatía y COVID con el maestro Roberto Hernández Becerra, perspectivas de la telemedicina en México con el maestro José Óscar Alejandro Alcaraz Paz. El 24 y 25 de octubre tuvimos nuestra 5ª convención anual, en la cual estuvo con nosotros el gran y reconocido internacionalmente el profesor Vitulcas. Agradecer a la Academia Internacional de Homeopatía Clásica por su apoyo y presencia en este gran evento, y también agradecer al director de profesiones del Estado de Jalisco, Martín Almades, que estuvo con nosotros. El colegio también realiza diferentes actividades conjuntamente con la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco rumbo a la certificación. Esta certificación que ya la tenemos que estar aplicada a partir del año 2022, por lo cual
te invitamos que te acerques al Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco para que te encuentres informado sobre esta nueva actividad y este nuevo requisito para poder ejercer tu profesión. El 30 de enero, el Colegio de Enfermeras de Jalisco nos invitó a la toma de protesta de la nueva mesa directiva. 26 de mayo y 9 de junio tuvimos reuniones en plataforma Zoom con el secretario de Gobierno Municipal de Guadalajara para participar en un proyecto de cruzadas de salud. El 21 de febrero, el diputado, el doctor Lemus, nos invitó a sus ferias de salud a participar con consultas homeopáticas gratuitas a la comunidad. La primera a la que asistimos, las cuales fueron antes de que se diera el botón rojo para la pandemia, fue en el Parque de las Llantas en la colonia Lomas de San Eugenio en Guadalajara, Jalisco. La segunda participación fue en la Plaza de Tetlán con consultas homeopáticas gratuitas. Tuvimos diferentes actividades en la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco, el 30 de enero, el 27 de febrero, el 30 de junio, 30 de julio, 9 de octubre y 22 de diciembre. El colegio pertenece a esta Federación de Colegios de Profesionistas. En el 29 y 30 de octubre, la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco participamos nosotros en el cuarto foro multidisciplinario con una conferencia sobre inmunoterapia con medicinas alternativas. También tuvimos reuniones del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco el 28 de febrero, el 28 de agosto y el 13 de noviembre. El 18 de septiembre se instaló el Consejo Estatal para Actividades Profesionales del Estado de Jalisco 2020 y fue la elección de la nueva presidenta del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, al cual el colegio pertenece, que son el conjunto de todos los colegios que estamos actualizados y registrados ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. El 22 de octubre se hizo la instalación de la Comisión Interinstitucional del Consejo Estatal de Actividades Profesionales 2020. Esta comisión interinstitucional está formada por universidades, instancias gubernamentales, asociaciones y colegios de diferentes áreas a la cual nosotros pertenecemos. Tuvimos reuniones de las comisiones del Consejo Estatal de Actividades durante el 17 de noviembre, 19 de noviembre y 25 de noviembre. Tuvimos una reunión de la mesa directiva de la Comisión de Salud, donde se hizo la propuesta para el cambio de la nueva mesa directiva de la Comisión de Salud del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, y les quiero compartir con orgullo que nuestro colegio estamos como presidentes, como la presidencia electa de esta comisión que iniciará en el 2021. Ahora queremos agradecer y felicitar y darle la bienvenida a todos nuestros asociados que ingresaron en el año 2020, los cuales fueron 41, que fue Baltasar Aguilar Ana María, Baltasar Sánchez Salvador, Barajas Canchola Acelia, Bocanegra Quevedo Isaura, Briviesca Arambul Esther, Rocío Ramírez María del Consuelo, Cárdenas Acevedo Emily Jariadna, Carrillo Rivera María de Lourdes, Castañeda Lucía, Castro Preciado Rafael, Duarte Loreto Guadalupe, Esperón Domínguez Claudia, Flores Guerrero Florentino, Flores Velasco María Fernanda, Galicia Romero Genoveva, Galicia Arellano María Teresa, García Gómez María Guadalupe, Granados Sema Olga Yolanda, Guevara Zárraga Claudia, Hernández Adame Marta María,
Hernández Olvera Flor Alejandra, Lesprón Farías Gerardo, Leiva Carrasco Hugo Irán, Mateo Sean Bárbara Beatriz, Montes Heredia Susana, Moreno Gómez María de la Luz Ivette, Muñiz de la Mora María de Lourdes, Navarro González Juana, Ortega Pineda Gare Susana, Ponce Pérez Abigail, Rea Ruiz Francisco Javier, Rea Valadez Araceli, Ricarte Zamora Elia Lilia, Robles Jaques María Eugenia, Rodríguez Padilla Juana Isabel Cristina, Sánchez Anaya María de los Ángeles, Sánchez Arrieta Leticia Aurora, Sánchez Gómez Alejandro, Sánchez Urias Jimena, Santana Díaz Leonardo y Saucedo Gallo Miriam Beatriz. Muchas felicidades por formar parte de este Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. También queremos hoy dar un reconocimiento a los asociados distinguidos. Estos asociados son los que participaron en el 80% de todas nuestras actividades académicas del año 2020. Felicidades a todos por este reconocimiento. Enseguida les cedo la palabra a la maestra Jessica Garza Preciado, tesorera, para que nos dé su informe. Muchas felicidades a todos los de nuevo ingreso, felicidades a todos los que cumplieron y se mantuvieron activos durante nuestro año. Les doy la bienvenida a todos, felicidades y esperemos que continúen con nosotros en este Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Ha sido un cambio interesante tener por primera vez una asamblea de forma virtual. Quiero empezar mi informe dando las gracias profundamente al liderazgo de nuestra presidenta, la licenciada en homeopatía Cruz Elena. Difícilmente este proyecto hubiera tenido tanto alcance, no solo para los asociados y todos los beneficios recibidos, sino para la expresión de nuestro colegio frente al resto de los profesionistas. Si bien el colegio ahora, a través de ella y gracias a su logro, es la presidenta del Consejo Estatal de Actividades Profesionales del Estado de Jalisco, debo decir que es un logro de su trabajo y que es un honor para COLEG que ella nos represente. Agradezco también profundamente el trabajo colaborativo del vicepresidente, el licenciado en homeopatía Roberto Hernández, porque ha traído a este proyecto no solo el inicio de temas de investigación, sino ahora también la posibilidad del desarrollo en tecnología. Su siempre disposición y su gran capacidad como conferencista también es de admirar. A nuestro secretario, que como lo pueden ver, acompaña en la mayoría de actividades a nuestra presidenta, ha dedicado y ha salido de nuestra oficina a apoyar a la comunidad y está siempre en la disposición a la organización de este colegio. A todo el consejo, quienes desde diferentes áreas hacen posible que cada una de estas actividades sean llevadas a cabo. Bien, pues adelante con la presentación. Les quiero invitar a que alguien de ustedes que participa en nuestro colegio como asociados se sume a este trabajo de tesorería. Es muy importante para nosotros poder contar con su apoyo. Vamos a dar inicio a el saldo que recibimos en el 2019, es decir, lo que teníamos al término del 2019, está por ahí la cantidad, 86,400 pesos. El total de ingreso del 2020, sin duda, fue un año que nos ha permitido para las siguientes actividades tener presupuesto. Fue 131,650. El total de egreso del 2020 es de 89,945. Y bueno, pues el saldo de lo que se tiene ahora a disposición para nuestro trabajo,
para servirte y para traerte las mejores oportunidades de capacitación, de investigación y de atención al seguimiento de certificar tu profesión a través de los registros de todas las actividades en profesiones del Estado. Es alrededor de 128,000 pesos. Estos son los saldos, el saldo de inicio. Bien, tenemos aquí en la siguiente diapositiva el concentrado de ingresos. La mayor cantidad de ingresos es de nuestra anualidad. Hemos decidido mantener el costo de anualidad del 2020 para podernos mantener en cada una de sus posibilidades. Gracias a que también se pudo hacer un colchón, no necesitamos aumentar. Y la mayor cantidad de egresos, si me ayudan con la siguiente diapositiva, la mayor cantidad de egresos tiene que ver con la investigación, la revista, el pago de los apoyos de conferencistas y sobre todo el seguimiento que se da a los gastos propios de la actividad. Me gustaría si avanzamos con una parte que es muy importante para todos. La proyección del 2021 y gracias a que se tiene el recurso, las principales intenciones del 2021 son traer conferencistas multidisciplinarios para que aporten a tu formación, a tu desarrollo profesional. Continuar y fortalecer el plan de investigación. Estamos convencidos que el impacto de los resultados que están teniendo nuestros investigadores debe demostrarse una comunidad mayor. Y por ello vamos a invertir en una revista que sea digital y que pueda llegar no solo la impresa que ustedes reciben en nuestra asamblea, sino o que recibieron en la convención del año pasado, en noviembre, sino llegar de forma digital a más personas y con ello favorecer el desarrollo de nuestra profesión, así como crecer en el manejo de redes y capacitación en línea. Es muy importante que cada uno de ustedes, mientras se mantenga este modelo de aislamiento, puedan contar con un seguimiento en la capacitación y que también se mantenga para su decisión en los siguientes años, en los siguientes meses. El costo de nuestra anualidad, como lo había ya comentado, no tiene un aumento y cada una de las personas que pagó el año 2020 se mantiene con el costo de 950 para el 2021. Y asociados que no pagaron o que no estuvieron activos el año pasado tiene un costo de 1,100 pesos, al igual que nuestros nuevos asociados. Bien, voy a compartir para todos aquellos que están en nuestro chat de asociados también la liga de las formas de pago. Queremos que cualquier duda que tengan frente a la forma de transferir, depositar o pagar en efectivo en nuestras instalaciones, que son los de la Clínica Armonía de Vida, no tengan ninguna dificultad y de ser así, puedan directamente contactarme o contactar al número del colegio. La cuenta que tenemos está en Banamex y lleva el nombre de nuestra AC. Aparece ahí nuestro número de cuenta, la clave interbancaria y las 3 formas de pago. Reitero el agradecimiento a todo el consejo y los invito a participar durante todo el 2021 de forma muy activa. No se puede avanzar en la profesión si no trabajamos en equipo, si no registramos nuestros casos, si no estamos juntos en el tema de investigación. Muchas gracias por permitir servirles y con mucho gusto recibo también el trabajo de cualquiera de ustedes que quiera acompañarme en esta área de tesorería y de eventos. Gracias, maestra Jessica, por sus palabras y su informe, su trabajo excelente. Nos hizo un buen ahorro este año. Felicidades. Y ahora vamos a recibir a nuestro vicepresidente, el maestro Roberto Hernández Becerra, para que nos haga
el informe del siguiente año, que es este 2021, de nuestro programa anual. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, es un placer estar en contacto con ustedes. No es difícil pensar todas las circunstancias que hemos tenido que sortear, los nuevos retos que nos ha impuesto la pandemia, pero en el colegio seguimos trabajando y buscamos la manera de seguir evolucionando y adaptándonos a las nuevas circunstancias. Claro que cada una conlleva retos, pero con la voluntad y la disponibilidad a sacar adelante nuestra profesión, seguramente que nos va a ir bien. En cuanto al tema de brigadas de salud, es importante que nuestro colegio tenga esa presencia, sobre todo a nivel social, donde las carencias en cuestiones de salud son muy significativas. Por eso es que se formaron estas brigadas de salud, donde los días domingos realizamos estas actividades en un lugar que llamamos Villa de Guadalupe. ¿Qué días tienen actividad estas brigadas de servicio? Los viernes y los domingos, también en un lugar conocido como Los Santos Mártires Mexicanos. Entonces los invitamos a participar, a darnos un poco de nosotros mismos, ofrecérselo a la población en general para que ellos puedan recibir y conocer lo que es la homeopatía, pero la homeopatía profesional, así como la ejercemos los licenciados en homeopatía. Tenemos además jornadas de conferencias que se realizan dentro de nuestra alma mater, que es la Universidad Antropológica de Guadalajara, en los meses de febrero, junio y octubre. Y por supuesto, todos ustedes de una o de otra manera están invitados a participar. Vamos a seguir con este proceso de investigación. De hecho, si nosotros queremos dar ese plus que a la homeopatía quizá por ahí le está haciendo falta, es la investigación, la ciencia aplicada a este trabajo que estamos desarrollando, y por supuesto también los invitamos a participar. Este año el tema es muy interesante y está muy de acuerdo a las circunstancias con las que estamos viviendo, que es lo que tiene que ver con las enfermedades respiratorias. Entonces los animamos a que todos los lunes de las 4:30 de la tarde a las 7:30 de la tarde se integren, busquen por favor informarse, busquen participar. Recuerden que a nosotros los homeópatas somos los que nos toca esa responsabilidad de sacar adelante la profesión. Nadie nos lo va a ofrecer, así es que tenemos que trabajar en ello. También se va a presentar un ciclo de conferencias que son los últimos viernes de cada mes, ¿sí? De las 5 a las 6 de la tarde tenemos un invitado especial. Tenemos al maestro Mario Alberto Urtiz Agredano, que seguramente enriquecerá nuestra experiencia en nuestro quehacer homeopático. También tenemos este taller multidisciplinario de enfermedades respiratorias con el fin de precisamente fortalecer los trabajos de investigación en esta área. Así es que no se lo pierdan. Consta de 2 partes, en el mes de mayo y el 5, 12 y 19 de marzo, de las 18 a las 20 horas, que sería la primera parte. La segunda parte es el 7, 14 y 21 de mayo, en este mismo horario de 18 a 20 horas, donde ya estaríamos tratando más de lleno la metodología de la investigación. También tenemos taller de presentaciones y tomas del caso el 16 de junio, 14 de julio, 10 de noviembre y 15 de diciembre, de las 6 de la tarde a las 20 horas. No se lo pierdan, seguramente que será muy interesante. Y algunas otras actividades en días muy específicos, como el Día del Profesionista, que será el próximo 13 de agosto, una conferencia magistral que está programada en algún día para el mes de septiembre, y finalmente la cereza del pastel, nuestra convención anual, que está programada a realizarse, si es que no hay cambios, los días 23 y 24 de octubre. Así es que se darán cuenta que nuestra agenda está llena, hay mucho en qué participar, se les invita para que puedan beneficiarse de cada una de estas cosas. Aquí les mostramos en esta diapositiva una lista de todos los que estamos o tenemos el gusto de, ahora sí que de ofrecer algo de nosotros. No es porque nos sobre tiempo, pero como nos gusta y le tenemos mucho cariño a la homeopatía,
Seguramente aquí estaremos presentes. Aquí está la lista completa desde el maestro José Alejandro García Preciado, que nos ha apoyado de manera muy significativa. La presidenta, no se diga, ustedes se darán cuenta que la doctora ha hecho un trabajo fenomenal, como no había sucedido hasta el día de hoy. Entonces, la profesión tiene mucho que crecer. El secretario, la tesorera y los demás compañeros que de una de otra manera son el soporte y el fundamento de este colegio. Muy bien, pues ahora tenemos la presentación a cargo de lo que tiene que ver con el círculo de investigación. Está invitada para esta parte a la doctora Sandra Patricia Mujica, pero ella no se encuentra, y en cambio estará el maestro Noé, ¿sí? El maestro Noé, que nos dirigirá unas palabras sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a darle felicitaciones a los siguientes asociados que estuvieron en el círculo de investigación. Es Alicia Flores Hernández, Ana Rosa Villaseñor Bautista, Cruz Elena Gómez Sandoval, Mario Joaquín Nolasco Ramírez, Marta Torres Ortiz, Noé Bautista Ramírez, Rogelio Salvador Gutiérrez Gaitán, Sandra Patricia Mujica Tejeda y Verónica González García. Muchas felicidades a todos esos compañeros que estuvieron en la investigación en cardiopatías 2020. Bien, vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Me permiten? Pues, en nombre del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco, les damos la bienvenida a esta asamblea, agradeciendo su asistencia y esperemos que esta sea de su agrado. Vamos a escuchar el siguiente tema. Si usted tiene que anotar, por favor, hágalo. Es un tema muy interesante, muy acorde a la situación en la que estamos viviendo. El tema es enfermedades respiratorias. Este tema lo va a estar desarrollando la doctora Verónica Soto Herrera, y déjeme comentarle quién es ella. En breve le comento que es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en medicina en homeopatía de la Escuela de Homeopatía de Guadalajara. Tiene una certificación en la especialidad de medicina homeopática. Además, ha tomado un diplomado en docencia universitaria aquí en el Colegio de Licenciados en Homeopatía en la Universidad Antropológica de Guadalajara. Como actividad laboral, le comento que ella practica la medicina privada desde hace 19 años y también es docente en la Universidad Antropológica de Guadalajara desde hace 11 años. Así que vamos a escuchar con mucha atención a la doctora con el tema enfermedades respiratorias. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al colegio por la invitación para participar el día de hoy con ustedes. Y bueno, el tema de hoy es muy acorde, precisamente como lo comentaba el licenciado, muy acorde a estos tiempos, porque pues con todas las enfermedades respiratorias que hemos vivido en el último año, pues bueno, va a recordarnos mucho. Especialmente hoy vamos a hablar sobre la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Creo que por ahí tenemos una presentación. No sé si podamos iniciar con ella, por favor.
Muy bien, entonces, como les comentaba, hoy vamos a ver la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. La siguiente, por favor. Recordemos que el aparato respiratorio es un conjunto de órganos que se va a encargar de realizar el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, entre otros gases, porque estos no son los únicos gases que nosotros respiramos. Bien, nuestro aparato respiratorio se va a dividir en dos partes. Tenemos el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior vamos a encontrar estructuras como la nariz y las fosas nasales. Tenemos también los senos paranasales, la boca, la faringe, laringe y tráquea. Mientras que en el tracto respiratorio inferior vamos a encontrar órganos como los bronquios, los bronquiolos, los pulmones y los sacos alveolares. Tenemos además algunas estructuras accesorias, que en este caso serían las pleuras, que bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de ellas, pero recordemos que las pleuras son como una membrana que está recubriendo nuestro pulmón para protegerlo. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la nariz. La nariz anatómicamente se va a dividir en nariz superior e inferior. La nariz superior es la parte ósea. La parte ósea de la nariz superior se va a conocer como puente de la nariz. Y esta sección está compuesta por los huesos propios de la nariz, que ya conocemos, una parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. Mientras que la parte inferior de la nariz está formada por cartílago, y estos cartílagos son del tipo hialino, ¿sí? También se puede clasificar esta nariz en nariz externa y nariz interna. La nariz externa es esa nariz, esa parte de la nariz que todos podemos, bueno, ahorita ya no la podemos ver por el uso del cubrebocas, pero es la parte visible en nuestra cara, es la parte que protruye, mientras que la nariz interna, pues va a ser la parte interna, como su nombre lo dice, de la nariz, en donde vamos a encontrar diferentes estructuras. Una de esas estructuras va a ser el tabique nasal. Este tabique nasal está formado principalmente por cartílago y hueso. Este hueso va a estar recubierto por membranas mucosas. El cartílago que tenemos en la parte anterior de la nariz es el que le va a dar la forma externa a la nariz. Y otra de las funciones importantes de este cartílago, o de este tabique nasal, perdón, es que va a dividir a la nariz en parte derecha e izquierda. O sea, va a dividir a las fosas nasales. ¿Sí? Y bueno, ya que estamos hablando de las fosas nasales, hay que comentar que dentro de las paredes de las fosas nasales vamos a encontrar a los cornetes, como vemos en esta imagen. Tenemos 3 pares de cornetes en la imagen izquierda que ven en su pantalla. En esas como colgajos que se ven dentro de la nariz, esos son los cornetes. Entonces tenemos superiores, medios e inferiores. Y estos cornetes están formados por hueso esponjoso. Y es precisamente por esto que se pueden inflamar y desinflamar. Y seguramente alguna vez ya han tenido un paciente con esta condición de los cornetes inflamados, o incluso ustedes mismos pudieran haber sufrido este tipo de problemas en donde el cornete se inflama de tal manera que puede incluso tocar la pared del tabique nasal, y entonces causar una obstrucción total o parcial del aire que inspiramos, ¿sí? En la imagen del lado derecho
podemos ver estos mismos cornetes en las 3 flechitas inferiores que estamos viendo ahí. Como vemos que el cornete, el de más arriba, pues se llama cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior, pues como su nombre lo dice, es el que está en la parte más baja de la nariz. Bien, algo interesante es que debajo de cada cornete vamos a encontrar unos espacios que comunican a la nariz con los senos paranasales, y estos espacios se conocen con el nombre de meatos, ¿sí? Bien, en la parte más posterior de la nariz vamos a encontrar a las coanas. Las coanas son unos orificios que van a comunicar a la nariz con la nasofaringe. Bien, y tenemos también a los senos paranasales. Quizás recuerden que tenemos 4 pares de senos paranasales, entre ellos están los maxilares, que en la imagen los vemos de color morado. Tenemos los senos etmoidales, que son los que están en la parte superior de la nariz, de color azul. Y tenemos también los senos frontales, que como su nombre lo dice, vamos a encontrarlos localizados en la parte central de la frente. Y finalmente tenemos los senos esfenoidales, que los vemos en el corte sagital de color rosado. Y estos senos paranasales pues son cavidades que van a estar recubiertas en su interior por mucosa. En esta mucosa vamos a encontrar algunas glándulas que su función es la de producir moco. Este moco puede ser enviado a la nariz a través de los meatos, que recordarán y los acabamos de mencionar. Son esos orificios que vamos a encontrar por la parte inferior de los cornetes y que van a servir también como para lubricar parte de la nariz, ¿sí? Es importante mencionar que nosotros cuando nacemos, en muchas ocasiones estas cavidades no están formadas todavía. Pueden irse formando conforme pasa el tiempo. Sin embargo, es muy importante el desarrollo de estas cavidades, ya que su desarrollo o el tamaño puede también modificar el tamaño y la forma de la cara, pero también van a influir o van a tener una función importante en la resonancia de la voz. Junto con la nariz, los cornetes tienen como función principal la de calentar, humedecer y filtrar el aire que inspiramos, ¿sí? Y ese aire inspirado, bueno, ya sabemos que la nariz es una zona muy húmeda. Esa mucosa que está recubriendo la nariz o está retapizando la nariz en su parte interna va a estar produciendo pequeña humedad, y las fibrisas, que son las vellosidades que encontramos dentro de la nariz, van a tener la función de retener partículas de gran tamaño para que no penetren hacia nuestras vías respiratorias más bajas, ¿sí? Bien, en la parte más posterior a la cavidad nasal vamos a encontrar un órgano conocido con el nombre de faringe. Este órgano se va a compartir con el aparato o el sistema digestivo, porque este es un órgano de paso de aire, pero también de paso de los alimentos. La faringe se va a dividir en 3 porciones. Estas porciones son la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, ¿sí?
Aquí podemos ver que en la primera porción que vemos de color azul, esa es la nasofaringe. Y en esta porción de la faringe vamos a encontrar varias colecciones de tejido linfoide que se conocen como amígdalas, que vamos a encontrar especialmente localizadas en el techo y en la pared posterior de la amígdala faríngea, o de la zona, sí, en la pared posterior de la faringe. Y comúnmente a este tejido linfoide se le conoce como adenoides, ¿sí? Entonces seguramente han escuchado que algunas personas luego dicen, es que me operaron de las adenoides, y esto sucede porque este tejido linfático empieza a crecer o crece recurrentemente hasta que ya no puede regresar a su tamaño habitual, y entonces esto hace que se hipertrofien y sea necesario eliminarlas, ¿sí? En la siguiente fase, un poquito más abajo, nos regresamos una diapositiva, por favor. Un poquito más abajo de la nasofaringe, gracias. En la zona verde encontramos la orofaringe. Como su nombre lo dice, esta porción va a estar localizada en la parte posterior de nuestra cavidad oral. La orofaringe está tapizada también de mucosa del mismo tipo que el que tenemos en la boca. Y aquí en la orofaringe también vamos a encontrar una colección de tejido linfoide que se llama amígdala lingual, que igual que todo el tejido linfoide, pues va a tener como función la de defender a nuestro cuerpo, ¿sí? Produciendo linfocitos B. Y finalmente, en la faringe vamos a encontrar la porción conocida como hipofaringe, o también conocida como laringofaringe, que es la parte más baja que estamos viendo en color morado, y que en el caso de la hipofaringe vamos a encontrar que esta está tapizada por una membrana de mucosa que tiene epitelio plano estratificado y que se continúa con el esófago. Entonces, como mencionamos, la faringe se divide en 3 porciones y va a tener como función, igual que la nariz, la de servir como conducto del aire que inspiramos y exhalamos, pero también va a tener la función digestiva de el paso de los alimentos, obviamente a nivel de la nasofaringe, perdón, a nivel de la orofaringe. Que bueno, hay algunas personas que también utilizan la nasofaringe accidentalmente y por ahí pueden salir disparados algunos alimentos cuando estamos como comiendo y con los amigos o la familia, y de repente nos empezamos a reír. El alimento puede salir por la nariz precisamente por esa conexión de la faringe que se da entre la boca, la nariz, y que hay una conexión ahí directa con el esófago. Ahora sí, pasamos a la siguiente, por favor. Y tenemos a la laringe. Bueno, la laringe es el órgano fonador por excelencia, porque aquí vamos a encontrar las cuerdas vocales, perdón. En la faringe vamos a encontrar diferentes cartílagos. Tenemos 3 cartílagos pares, que son el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme, que están en la parte interna de nuestra faringe. Y tenemos también 3 cartílagos impares, que son la epiglotis, la tiroides y el cricoides. Entonces, en esta imagen de la izquierda podemos apreciar esos 3 cartílagos. La lengüita azul que vemos hasta la parte superior es precisamente la epiglotis, que recordemos que la epiglotis es, pues sí, un cartílago que va a funcionar como tapa para el esófago y la tráquea. Cuando nosotros estamos ingiriendo algún alimento líquido, esta epiglotis va a tapar la tráquea para evitar que ese alimento líquido pase a la tráquea.
Y cuando estamos hablando, pues se va hacia el otro lado, la epiglotis, y permite que el aire pase directamente hacia la tráquea. Sin embargo, también puede suceder que por alguna razón ese movimiento no se hace tan rápido y de pronto alguna pequeña partícula de comida o líquido puede irse hacia nuestra tráquea y es en ese momento cuando nos provoca esa tos severa que intenta expulsar el cuerpo extraño que entró a la tráquea. Podemos apreciar también en esta vista frontal de la laringe el cartílago tiroides, que es el cartílago azul de en medio que tiene como una ondita ahí, como un corazón. Ese es el cartílago tiroides y abajo de ese cartílago tiroides encontramos el cartílago cricoides. Hay algunos autores que dividen el aparato respiratorio en superior e inferior a partir de este cartílago cricoides, siendo entonces el aparato respiratorio superior del cartílago cricoides hacia arriba y el inferior, naturalmente, del cartílago cricoides hacia abajo. ¿Sí? Bien, podemos encontrar entonces, ya lo habíamos mencionado, perdón, aquí dentro de la laringe las cuerdas vocales. Tenemos en la imagen de la derecha, ahí donde se ve un espacio reducido, las cuerdas vocales, y vamos a encontrar de dos tipos. Tenemos las cuerdas vocales falsas y las verdaderas. Las cuerdas vocales falsas son las superiores, las que vemos como dos colgajos que salen de las paredes de la laringe hacia adentro. Son los primeros que tenemos arriba, uno de cada lado. Y las cuerdas vocales, pues, van a ser utilizadas cuando, por ejemplo, se nos sale un gallito, no tienen la función como tal de producir sonidos nítidos. Mientras que las que vemos, los colgajitos que vemos en la parte inferior, abajo de esas primeras que mencionamos, esas sí van a ser las cuerdas vocales verdaderas, las que vamos a utilizar cuando estamos hablando, ¿sí? Y bueno, también en esta imagen alcanzamos a apreciar el hueso hioides, que está por adelante, en la imagen lo vemos por adelante de la epiglotis. La siguiente, por favor. Muy bien, y ahora tenemos aquí la tráquea. La tráquea es la continuidad de la laringe. Como vemos, la tráquea pues es un tubo que igual que la nariz, la faringe y la laringe va a servir de conducto del aire que inspiramos. La tráquea es un órgano que está formado por músculo cartilaginoso. O sea, vamos a encontrar aquí dos tipos de tejido, tanto músculo como cartílago, y que mide aproximadamente entre 10 y 15 centímetros de longitud y como 2.5 centímetros de diámetro. Este tubo o este órgano va a conservar esa forma tubular debido al cartílago, pero este cartílago va a estar distribuido en unos 16 o 20 anillos de cartílago que van a darle esa forma y van a mantener esa forma de tubo. Y por la parte interna esta tráquea va a estar tapizada de mucosa, ¿sí? O sea, no es puro cartílago por afuera y por adentro. En la parte interna va a estar tapizada de mucosa, pero también vamos a encontrar en su interior unos pequeños cilios que se mueven. La siguiente, por favor. Bien, dentro de las funciones de la tráquea tenemos tres importantes, que obviamente es la conducción del aire, pero también tiene una función inmune. Y esa función inmune es precisamente la que da el moco que es producido por esa mucosa
Y aquí van a retenerse también algunas sustancias extrañas que pudieran entrar al momento de la respiración y que no se quedaron atrapadas en las fibricias de la cavidad nasal, sino que pueden llegar hasta abajo, pero esta mucosa de la tráquea pues es un segundo filtro que puede detener aquí esas sustancias o partículas extrañas. Entonces, cuando nuestro cuerpo se da cuenta de que tiene una sustancia extraña ahí localizada en la tráquea, pues la forma que tiene para poderla eliminar es a través de la tos. Entonces va a toser y junto con el movimiento de los cilios que tiene adentro la tráquea, pues van a intentar llevar ese cuerpo extraño hacia la boca para de ahí ser eliminado, ¿sí? Y otra función que tiene la tráquea también es la de calentar y humedecer el aire que inspiramos, al igual que en el caso de la nariz y en el caso de los senos paranasales, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien. Continuando la tráquea, vamos a encontrar los bronquios. Bueno, los bronquios, como podemos ver aquí, es una continuación de la tráquea. La tráquea se bifurca en dos partes para formar los bronquios del pulmón derecho y los bronquios del pulmón izquierdo. A esta bifurcación, además de conocerla como bifurcación de la tráquea, la vamos a conocer con el nombre de carina. Hay algunas personas que ese nombre no lo utilizan mucho, pero bueno, así también lo podemos encontrar. Entonces, vamos a encontrar que tenemos dos bronquios, un izquierdo y derecho, como lo había comentado, y las características del bronquio izquierdo es que es largo, delgado y recto, como lo estamos viendo aquí en la imagen, y se va a dividir este mismo bronquio, posteriormente se divide en dos ramificaciones y posteriormente, después de esas dos ramificaciones, se divide nuevamente en 8 ramificaciones. Entonces, estos bronquios los podemos conocer también con el nombre de bronquios principales, lobulares y segmentados, pero también los podemos conocer con el nombre de bronquios primarios, que es la primera porción del bronquio que es de mayor calibre. En segundo lugar están los bronquios secundarios o los que mencionamos aquí como lobulares, que ya reducen un poco su calibre y se dividen en dos partes, los del lado izquierdo. Y finalmente los bronquios segmentarios también se conocen como bronquios terciarios, ¿verdad? Que en este caso, estos bronquios terciarios se ramificaron en 8 partes. O sea, los bronquios lobulares se ramificaron en 8 partes y estas 8 partes son los bronquios terciarios. Mientras que del lado derecho vamos a encontrar que el bronquio primario es más corto, grueso y oblicuo. Esto porque pues ahí tenemos del lado tenemos del lado derecho más espacio que en el lado izquierdo y estos bronquios primarios se van a dividir posteriormente en tres secciones y estas 3 secciones finalmente se van a dividir en 10 secciones más, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta forma de los bronquios, pues parecerían como un árbol. O sea, si le damos la vuelta, parece como la forma de un árbol, todas sus ramas, y precisamente por eso se conoce con el nombre de árbol bronquial. ¿Por qué la diferencia entre el bronquio derecho y el izquierdo? En la forma, en el tamaño, en el grosor. Porque recordemos que en el lado izquierdo vamos a encontrar el corazón. Entonces, debido a la presencia del corazón, el bronquio izquierdo se va a hacer como más alargado para
como escapar a la silueta cardíaca un poquito, y ese alargamiento lo hace también más delgado, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Y esta forma del bronquio precisamente va a favorecer, del bronquio izquierdo va a favorecer a que las partículas o los cuerpos extraños que por alguna razón se vayan hasta esa parte del aparato respiratorio no penetren tan fácil a este pulmón, sino que al contrario, en el pulmón derecho, como está más recto y de mayor calibre, pues todo es como una especie de tobogán, pasa por la tráquea y se va directamente al pulmón derecho a través de este bronquio que tiene estas características, ser más corto, más grueso y como más recto. Mientras que el otro está oblicuo, por eso en los niños que de repente se tragan un juguetito, cualquier cuerpo extraño, y que se puede ir a las vías respiratorias, es más común encontrarlo en el pulmón derecho por la forma del bronquio. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, después del bronquio, siguen los bronquiolos. Los bronquiolos son como la parte más distal del árbol bronquial y vamos a encontrar dos tipos de bronquiolos. Tenemos los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios, que es este pequeño tramito más cercano al saco alveolar o a los alvéolos. Entonces, en esta parte del bronquiolo respiratorio, pues ya se puede dar el proceso de la respiración como tal o el intercambio gaseoso. De los bronquios hacia arriba, todos son órganos de conducción del aire. Ahí no se da ningún intercambio de gases, nada. Todo se va a dar hasta la parte más baja de nuestras vías respiratorias, que son los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien, entonces al final del bronquiolo respiratorio vamos a encontrar ahora sí a los alvéolos. Los alvéolos, que son una parte muy importante en la realización de la respiración como tal. Se estima que nosotros tenemos un promedio de 300 millones de alvéolos en los pulmones. Los alvéolos, podemos ver aquí cómo están formados como un racimo de uvas unidas entre sí y forman como una estructura, como una bolita grande. A esto se le llama saco alveolar. Pero si hacemos un corte de un alvéolo, que lo estamos viendo en la imagen del lado derecho, alcanzamos a apreciar la estructura de este alvéolo. El alvéolo es la mínima unidad anatómico-funcional del aparato respiratorio. Y va a ser aquí donde se va a dar a cabo ese intercambio gaseoso que se conoce con el nombre de hematosis. Bien, aquí podemos apreciar entonces en la imagen de la derecha cómo está conformado el alvéolo. Vemos que el alvéolo está formado por especialmente 3 diferentes tipos de células. Entre ellas tenemos el macrófago, que es de color azulito, y que su función se conoce como macrófago alveolar naturalmente porque está localizado en el alvéolo. Y la función de este macrófago pues es precisamente de comerse, como su nombre lo dice, fagocita o se come partículas extrañas, microorganismos que hayan llegado hasta el alvéolo, ¿sí? Tenemos también que está formado por otra célula que es el neumocito tipo 1 o neumocito 1 y este tiene como función la de tapizar.
¿Y qué tapiza? Pues naturalmente va a tapizar el alveolo, va a formar una capa completa dentro del alveolo para darle estructura a ese alveolo. Y finalmente tenemos el neumocito tipo 2, que es el verdecito que estamos viendo aquí. Y este tiene una función muy importante porque el neumocito tipo 2 va a producir algo que se conoce como sustancia surfactante. La sustancia surfactante es una sustancia compuesta por lípidos y proteínas que tiene una función tan importante como es de evitar el colapso alveolar. O sea, si esta sustancia no estuviera ahí presente dentro del alveolo, nuestro alveolo podría colapsarse, unirse una pared con la otra. ¿Y qué sucede si nuestro alveolo se colapsa? Pues entonces ya no hay un espacio a donde entre el aire. Esto significa que ya no podríamos respirar y por lo tanto ya no se estaría dando el proceso de la hematosis. ¿Sí? La siguiente, por favor. Muy bien, y finalmente llegamos a los pulmones. Los pulmones, ya sabemos que tenemos dos pulmones, derecho e izquierdo. Y en el pulmón derecho vamos a encontrar que este pulmón está formado por 3 lóbulos, que es el superior, medio e inferior, mientras que el pulmón izquierdo solo va a estar formado por 2 lóbulos, el superior y el inferior. ¿Sí? Esto, nuevamente mencionamos aquí el órgano cardíaco, que el pulmón izquierdo se ve afectado o le cede un poquito el espacio al corazón y por eso está de menor tamaño. El pulmón izquierdo pesa aproximadamente 500 gramos en una persona adulta, mientras que el pulmón derecho va a pesar aproximadamente 600 gramos. ¿Sí? En el pulmón derecho vemos 2 fisuras, que son esas líneas que van a dividir el pulmón en 3 partes. La primera fisura, pues, divide el lóbulo superior del medio, y la segunda fisura va a dividir el lóbulo medio del inferior. Mientras que en el pulmón izquierdo solo vamos a tener una fisura, la cual va a dividir entonces el lóbulo superior del inferior. ¿Sí? En el pulmón, la siguiente, por favor. Vamos a tener como función principal la de abastecer a la sangre con oxígeno, pero también la de extraer de la sangre dióxido de carbono y agua. Ya habíamos mencionado en un principio que el dióxido de carbono y el oxígeno no eran los únicos elementos que estaban incluidos en el aire que respiramos, sino que también va una parte de agua en ese aire inspirado. Entonces esa va a ser su función principal, la de abastecer a la sangre de oxígeno y eliminar entonces el dióxido de carbono, el agua, pero también hay un tercer gas involucrado aquí en el proceso de la respiración, que es el nitrógeno. De hecho, es el gas que tenemos en mayor concentración en la respiración. La siguiente, por favor. Muy bien. En los pulmones vamos a encontrar 3 caras principales. Tenemos la cara costal, que es la cara que está en contacto con nuestras costillas, por eso se llama cara costal. Tenemos la cara diafragmática, que es la cara más inferior al pulmón, que está localizada como en la base del pulmón, y la cara mediastínica, que es la cara que está viendo como a la parte de la tráquea y de los bronquios. Bueno, quise mencionar estas caras porque en la cara mediastínica, vamos a ver en la imagen que tenemos al lado derecho, esta es la cara mediastínica, la que
le dimos como la vuelta al pulmón y estamos viendo esa cara, aquí vamos a encontrar algo que se conoce como hilio pulmonar, que es un espacio de orificios por donde van a penetrar a nuestro pulmón, obviamente los bronquios, va a penetrar la vena, la arteria y el vaso linfático que van a nutrir a cada uno de nuestros pulmones. Entonces, los dos pulmones tienen esta estructura que se conoce con el nombre de hilio pulmonar. Y a ese grupo de elementos que son la vena, la arteria, el vaso y el nervio, el bronquio, se va a conocer con el nombre, de pedículo pulmonar. Entonces, el pedículo pulmonar es el que penetra a través del hilio pulmonar. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Nos pasan la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Muy bien, y mencionábamos que teníamos estructuras accesorias en el aparato respiratorio y era la pleura. Bien, la pleura vamos a encontrar que está formada por dos capas de pleura, una capa parietal, que es la que está más cercana a la pared del tórax, y una capa visceral, que es la que está en mayor contacto o en un contacto más cercano al pulmón. Entonces, entre la capa parietal y la capa visceral vamos a encontrar un pequeño espacio en donde vamos a encontrar el líquido pleural. Este líquido pleural va a tener como función la de permitir el movimiento de las pleuras, y cuando nosotros hacemos la inspiración y la expiración, o cuando el pulmón se insufla, estas pleuras o membranas van a extenderse para permitir que el pulmón se insufle completamente. ¿Sí? Entonces, el líquido que encontramos aquí entre las pleuras, pues su función es la de lubricar, nada más. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, como unidad respiratoria, vamos a tener a los bronquiolos terminales, los conductos alveolares o también conocidos como bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares, que es como ese conjunto de muchos alveolos, como la colonia de alveolos, y finalmente los alveolos. Entonces, toda esta unidad respiratoria es la que en donde se va a llevar a cabo la hematosis. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, para que la hematosis se pueda dar, a ver, me regreso un poquito. La hematosis hay que recordar que es ese intercambio que se va a dar entre oxígeno y dióxido de carbono. O sea, es el intercambio que se da dentro de los capilares de los alveolos. La siguiente, por favor. Entonces, para que esta hematosis se dé, los gases de dióxido de carbono y de oxígeno deben cruzar diferentes capas. Una de esas capas es, en primer lugar, la sustancia surfactante. Esa sustancia que mencionamos hace un rato que era tan importante que evitaba el colapso del alveolo. Y aquí en la imagen podemos verlo como la línea azul que está en toda la circunferencia del alveolo. Esta es la sustancia surfactante, que junto con un poco de agua, ahí están dándole como estructura al alveolo e impiden ese colapso alveolar. ¿Sí? También tiene que pasar la membrana basal del epitelio alveolar, que es la siguiente capa que está después del factor surfactante, esa capa rosita. Y finalmente,
van a tener que cruzar la membrana basal del epitelio capilar, que es la siguiente capa vecina de color rosita también, que está antes del espacio donde podemos encontrar los eritrocitos. Entonces, aquí vemos gráficamente cómo se realiza ese intercambio, cómo entra el oxígeno al alveolo, cruza estas 3 barreras o estas 3 capas y se deposita sobre el eritrocito, y el dióxido de carbono hace el mismo recorrido. Ya viene el eritrocito rico en dióxido de carbono, se lo pasa cruza estas 3 capas, perdón, y lo pasa al interior del alveolo para que una parte de este dióxido de carbono sea expulsado durante el proceso de la expiración. Entonces, esta hematosis se va a dar por un proceso muy simple que conocemos como difusión. La siguiente, por favor. Bueno, solo para recordarles un poquito, yo sé que ustedes aquí traen toda la información muy fresca, pero recordemos que la difusión, en el caso de la hematosis, esta se va a dar a través de la difusión pasiva. Y la difusión es un transporte pasivo que no requiere ningún gasto de energía por parte de la célula, que va a consistir entonces en la difusión, en el paso de una sustancia a través de una membrana a favor de un gradiente de concentración. Esto es, que en donde existe mayor concentración, en este caso de un gas, se va a pasar al otro lado donde no existe ese gas. Entonces el oxígeno que está dentro del alveolo va a detectar que dentro del capilar ya no hay oxígeno y entonces va a pasar hacia allá. Y el dióxido de carbono que está dentro de ese capilar, de la misma forma va a darse cuenta que adentro del capilar hay más dióxido de carbono que adentro del alveolo, y entonces va a pasar hacia el otro lado. Entonces es un intercambio que se va a dar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración sin ningún gasto de energía. Y ese es el proceso simple pero complejo de la hematosis. Así de fácil se da. Entonces nosotros no vamos a realizar ninguna acción para que esta hematosis se dé, porque el aire ya está dentro de nuestro alveolo. Nuestra única función va a ser entonces inspirar y expirar. La siguiente, por favor. Y entonces, a todo este proceso o toda la función del aparato respiratorio, pues como su nombre lo dice, va a ser la de respirar. ¿Y qué es la respiración? Pues la respiración es inhalar y exhalar, pero la respiración se va a dar hay 2 tipos de respiración. Tenemos la respiración externa, que consiste en la ventilación y el intercambio de gases entre el aire atmosférico, o sea, el aire que nosotros inspiramos, y la sangre. ¿Sí? O sea, la hematosis forma parte de la respiración externa. Y tenemos también la respiración interna, en donde aquí ya se debe dar el intercambio de gases entre la sangre y todos los tejidos. Recordemos entonces que cuando el aire entra en nuestros alveolos se hace ese intercambio de la hematosis, de que el eritrocito cede el dióxido de carbono y capta el oxígeno. De ahí se va a ir a repartirlo a todos los órganos, a todos los tejidos, y hace ahí otra vez un intercambio ese eritrocito. Dice, a ver, aquí te voy a dejar este oxígeno y me das el dióxido de carbono. Este intercambio más interno entre los tejidos y el eritrocito se va a conocer como respiración interna, mientras que la respiración externa entonces va a ser aquella que se da con la entrada del aire
del exterior, de la atmósfera, entra a nuestro cuerpo, se deposita sobre el eritrocito y ahí se terminó ese proceso de la respiración externa, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en la imagen cómo nuestro modelo pues inhala, se llena sus pulmoncitos de aire y luego se da ese intercambio. El aire que ya no está rico en oxígeno, pues es exhalado para expulsar el dióxido de carbono, el nitrógeno, el agua que va dentro de ese aire. Pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante como los porcentajes de gases que se inhalan y se exhalan. La siguiente, por favor. Bien, para que se dé la respiración son muy importantes los músculos respiratorios. Tenemos dos tipos de músculos respiratorios o esos músculos respiratorios tienen como dos funciones. Unos se van a encargar de inspirar y otros se van a encargar de expirar. El músculo respiratorio más importante que se involucra en la inspiración va a ser el diafragma. Recordemos que el diafragma es ese músculo que está en posición horizontal, que nos va a dividir el tórax del abdomen. Pero esa es como una de las funciones mínimas de división. Su función súper importante es la de inspirar, ¿sí? Otro de los músculos importantes durante la inspiración es el esternocleidomastoideo. Todos lo ubicamos muy bien. Cuando dormimos así medio chuequitos o cansados, ya despertamos con el dolor ahí en el cuello porque el músculo esternocleidomastoideo se contractura. Tenemos también los intercostales externos, los serratos, escalenos, pectoral mayor, creo, subclavio, y todos estos se van a encargar de elevar la caja torácica. El músculo diafragma desciende para que la caja torácica se haga más amplia y entonces los pulmones se puedan expandir y llenar de aire correctamente. Mientras que los otros como que jalan la caja torácica hacia arriba para poderla hacer como más ancha y más corta. Mientras que los músculos expiratorios van a ser los intercostales internos. Fíjense que son diferentes a los inspiratorios. En los inspiratorios mencionamos a los intercostales externos. En la expiración van a estar involucrados los intercostales internos. Recordemos que esos músculos, como su nombre lo dice, están localizados como en medio de una costilla y otra. Tenemos dos capas, una anterior y otra posterior. Entonces, los internos, los que están más en la vista posterior, son los que van a estar involucrados en la expiración. También el transverso del abdomen, los oblicuos, el piramidal y el recto abdominal. Que pues por ahí hay personas que nunca hemos visto esos músculos, pero pues ahí están. El recto abdominal es el que da esa imagen del abdomen de lavadero. Por eso digo que muchos nunca los hemos visto. Tenemos más bien abdomen de lavadora. El que sigue, por favor. Y entonces aquí podemos observar los diferentes músculos que están involucrados tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración mencionamos entonces el esternocleidomastoideo, que es en la parte más, perdón, la parte superior. Las primeras dos flechitas que vemos de derecha a izquierda, ese es el músculo esternocleidomastoideo. Le sigue el músculo escaleno, que aquí las flechitas nos están indicando cuál es la función que hace cada uno de estos músculos. Estos músculos van a jalar hacia arriba entonces la caja torácica. Los intercostales externos también van a tener la función de jalar hacia arriba la caja torácica y los serratos anteriores, igual que todos estos, van a jalar para arriba. Mientras que el diafragma, que lo vemos escondidito ahí atrás de las costillas, pues se va a encargar de bajar
para darle esa amplitud a nuestra caja torácica y permitir que el pulmón tenga más espacio para que se llene más. Mientras que los músculos de la expiración van a bajar la caja torácica para reducir su tamaño y que eso también ayude a que el pulmón pueda expulsar el aire que tiene en su interior, ¿sí? Entonces aquí tenemos marcados los intercostales internos, los transversos torácicos que están más atrás, el recto abdominal, los oblicuos, tanto el mayor como el menor van a tener entonces esa función de bajar y meter un poquito la caja torácica para ayudar con ese movimiento de como exprimir al pulmón de alguna manera. Aunque en esa entrada y salida de aire pues también van a tener mucha influencia las presiones atmosféricas, las presiones que hay en el pulmón, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces en esta imagen podemos apreciar cómo se da el proceso de la respiración, en donde vemos que los músculos inspiratorios entonces van a elevar la caja torácica haciéndola más ancha. Vean cómo cuando el diafragma baja, la caja torácica se ensancha, mientras que los músculos expiratorios van a descender la caja torácica. O sea, el diafragma sube y la caja torácica se hace más estrecha. Entonces, ese movimiento del diafragma, vean cómo permite que el pulmón, cuando se mueve hacia arriba, como que se hace más pequeño el pulmón, cuando el diafragma se mueve hacia abajo, el pulmón se hace más grande, porque ya entró aire a este pulmón. Entonces el diafragma es como que, imagínense que agarramos el pulmón de las orillitas y lo jalamos para abajo para que se pueda llenar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bien, hablábamos entonces que para que el pulmón se pueda llenar de aire, bueno, los músculos tienen una influencia muy importante aquí, pero también las presiones que hay afuera del pulmón, o sea, la presión atmosférica, tanto como la presión que está dentro del pulmón. Entonces, la presión intrapulmonar la van a dar precisamente esos músculos respiratorios. Entonces, para que el aire pueda entrar al pulmón, la presión atmosférica debe ser mayor que la presión que está dentro del pulmón. Entonces aquí podemos ver que la presión atmosférica, quizá muchos ya sepan cuál es la presión atmosférica y algunos no, pero la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, cuando la presión dentro de nuestro pulmón es de 578 milímetros de mercurio cuando no tiene aire en su interior. Entonces, debido a esta diferencia de presiones entre la atmósfera y el pulmón, la presión de afuera es mayor y entonces permite que el aire junto con los pulmones, junto con los músculos, ese aire pueda penetrar al pulmón. Cuando esta presión del pulmón aumenta, o sea, es mayor la presión pulmonar que la presión atmosférica, que la presión que hay afuera, entonces eso va a favorecer a que el pulmón pueda sacar el aire que está en su interior. Entonces aquí estamos viendo cómo un pulmón que ya está lleno de aire tiene una presión de 762 milímetros de mercurio. Entonces es ligeramente mayor que la presión externa. Y esto va a permitir que el aire pueda salir de esos pulmones. Y aquí, bueno, pues nada más quise ponerlo así como un ejemplo, pero obviamente cuando inspiramos los dos pulmones van a tener la misma presión de 578 milímetros de mercurio y para cuando ya está dentro del aire, los dos pulmones van a tener la misma presión de 762 milímetros de mercurio. La siguiente, por favor. Bien, y aquí estamos viendo en este cuadrito, perdón,
las presiones parciales de los gases cuando entran y salen de los pulmones. Aquí vemos que el aire atmosférico, bueno, aquí también podemos apreciar lo que ya les había comentado, los gases y los elementos que están en el aire que inspiramos. Nosotros vamos a encontrar entonces en ese aire inspirado nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, el aire atmosférico, en el aire atmosférico, perdón, el nitrógeno tiene una presión de 597 milímetros de mercurio, el oxígeno de 159, el dióxido de carbono de 0.3, el oxígeno de 3.7. O sea, que el nitrógeno es el que tiene una mayor presión, tiene un 78.6% de presión, el nitrógeno que está en la atmósfera, y eso va a favorecer a que este aire pueda penetrar a nuestros pulmones. Y luego, si nos vamos hasta la última columna, vemos las presiones del aire alveolar, o sea, de ese aire que ya está dentro de nuestros pulmones. El nitrógeno tiene una presión parcial de 659 milímetros de mercurio. Si vemos, es mayor la presión de este gas cuando está dentro de nuestro alveolo que cuando está en la atmósfera. Entonces, precisamente este aumento de la presión va a permitir que este gas y todos los demás puedan ser eliminados. El oxígeno tiene menor presión cuando está dentro de nuestro alveolo porque solo tiene 100 milímetros de mercurio, mientras que cuando está afuera en la atmósfera va a tener 159 milímetros. El dióxido de carbono o dióxido de carbono va a tener 40 milímetros de mercurio en el interior del alveolo, mientras que en el exterior, en la atmósfera, solo tiene un 0.3. Entonces, fíjense cómo tenemos mayor presión del dióxido de carbono dentro del alveolo que en el exterior. Y así sucesivamente podemos darnos cuenta que al final todos, tanto el aire atmosférico, el aire expirado, que también van cambiando sus milímetros de mercurio, y el aire alveolar, nos van a dar un total de 760 milímetros de mercurio, que es el 100% del aire, de la presión atmosférica. El siguiente, por favor. Muy bien, el aire en los alveolos. Perdón, el oxígeno en los alveolos. Bueno, la concentración de oxígeno dentro de los alveolos y su presión parcial va a estar controlada por dos factores. Uno es la velocidad de difusión del oxígeno, o sea, de con qué velocidad pasa del alveolo hacia los capilares para de aquí ser enviados hacia los tejidos, pero también de la renovación del oxígeno. O sea, una cosa es, entra, con qué rapidez se va hacia los capilares y de ahí hacia los tejidos, y con qué velocidad o con qué rapidez vuelve a entrar un nuevo oxígeno para ser reemplazado este oxígeno por el dióxido de carbono. Entonces, esta concentración de oxígeno se va a dar por estos dos factores, la velocidad de difusión y la velocidad de renovación de ese oxígeno. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces tenemos los volúmenes respiratorios. Es muy importante conocer estos volúmenes porque finalmente, cuando tenemos diferentes patologías respiratorias, pues estos volúmenes se van a ver afectados. Algunos de los volúmenes respiratorios que vamos a tener entonces son el VAC, que es el volumen de aire corriente, o sea, el volumen
de aire que normalmente entra a nuestros pulmones, pero que entra con una respiración normal. O sea, cuando estamos en reposo o haciendo una actividad muy leve, nosotros respiramos y exhalamos en forma tranquila, y eso se va a conocer como volumen de aire corriente. Normalmente entran a nuestros pulmones 500 mililitros de aire, ¿sí? Tenemos también el BIF, que es el volumen de inspiración forzada, que es esa cantidad de aire que entra a nuestros pulmones cuando nosotros hacemos una inspiración profunda. Cuando nos dicen, a ver, respira lo más profundo que tú puedas, esa es la inspiración forzada, y esta inspiración nos va a llevar a los pulmones 3.100 mililitros de aire. Y por el contrario tenemos la BEF, que es el volumen de expiración forzada, o sea, todo el aire que sacamos. Si nos dicen, a ver, intenta sacar todo el aire que tienes adentro del pulmón y haces ese esfuerzo, solo vas a sacar 1.200 mililitros de aire. Ese es, el volumen de expiración forzada. Y finalmente tenemos el volumen residual, que como su nombre lo dice, es esa cantidad de aire que siempre se va a quedar adentro del pulmón, que son 1.200 mililitros. Entonces, fíjense cómo cada vez que nosotros inspiramos, entran 500 mililitros y pueden salir también una cantidad parecida. Sin embargo, el alveolo nunca se va a quedar completamente vacío. En todas nuestras vías respiratorias, que son desde la nariz hasta el alveolo, siempre va a haber una cantidad de 1.200 mililitros de aire. Ahora, aquí arribita hice una anotación de que en el espacio muerto anatómico siempre va a haber una cantidad de 150 mililitros de aire. ¿A qué nos referimos con esto de espacio muerto anatómico? Pues son todos los conductos. Acuérdense que mencionamos que el aparato respiratorio, una gran parte iba a ser solo de conductos o de estructuras que nos iban a servir para que el aire se pasara por ahí, pero que no se va a dar ningún intercambio gaseoso ahí, que es la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, y solo en el bronquiolo terminal y en el alveolo es donde se va a dar ese intercambio gaseoso. Entonces, todo el trayecto de los bronquios hacia arriba es un espacio muerto, pero que también va a tener una cantidad de aire en su interior, y van a ser 150 mililitros. Entonces, tenemos por último la capacidad total pulmonar, que va a ser de 6.000 mililitros, o sea, 6 litros por minuto. Nuestra frecuencia respiratoria normal en reposo es aproximadamente de 12 respiraciones. Entonces, si multiplicamos 500 mililitros por 12 respiraciones, nos van a dar los 6.000 mililitros. Nosotros cada minuto estamos introduciendo en nuestro cuerpo 6 litros de aire. Bueno, si le quitamos los 150 mililitros que quedan ahí en el espacio muerto anatómico, pues van a ser como 4.200, creo. A ver, vamos a sacar el ábaco. Más o menos, 4.200. La siguiente, por favor. Bien, y por último, ahora sí para concluir, la limpieza. ¿Cómo se va a limpiar nuestro sistema respiratorio? Todo el trayecto del sistema respiratorio va a tener cilios, que es esto que estamos viendo aquí en la imagen. Son pequeñas vellosidades que están desde la nariz hasta los alveolos. Y esas pequeñas vellosidades van a tener movimiento. El movimiento va a depender de en qué parte del cuerpo
o del sistema respiratorio nos encontremos. Por ejemplo, el movimiento de los cilios que están presentes en la nariz es hacia abajo, porque intentan llevar todo lo que está dentro de, todos los cuerpos extraños que están dentro de la nariz a la boca, ¿sí? Mientras que el resto de los cilios van a tener un movimiento hacia arriba, intentando también llevar todas las partículas extrañas desde los alvéolos que están dentro de los pulmones hacia la boca. Entonces, las formas que tiene nuestro cuerpo de eliminar esas partículas extrañas van a ser a través de la tos o a través del estornudo. Cuando el paciente tiene partículas extrañas en el tracto respiratorio bajo, va a toser para sacar esas partículas. Pero si están localizadas en la parte superior, como en la boca o en la nariz, el paciente va a estornudar. Y con esto intentará sacar esas partículas que están ahí, en donde no deben estar. Muy bien, entonces con esto concluimos lo que se refiere a la anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Espero que no se hayan dormido por ahí, porque la anatomía de repente es un poco aburrida, pero divertida cuando le encuentras el lado bueno. Muchas gracias, doctora Verónica Soto Herrera. Estamos muy agradecidos por su valiosa participación. Qué bueno que aceptó. Seguramente el beneficio es mutuo. Los comentarios son muy favorables respecto a su ponencia y seguramente que en alguna ocasión por ahí nos volverá a acompañar la doctora. Entonces, con esta actividad, ¿sí?, estaremos concluyendo, no sin antes hacerle saber, doctora, que tenemos un reconocimiento para usted de parte del colegio y en la primera oportunidad que la veamos se lo entregaremos con mucho agradecimiento. Muchas gracias. Terminamos la sesión de esta asamblea que hemos tenido. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de todos los que han participado en esta actividad. La doctora Luz Helena, por supuesto que su actividad es muy destacada, al secretario, maestro Noé Ramírez Bautista, la licenciada en homeopatía Jessica Olivier Preciado, nuestra tesorera, y una gran cantidad de personas que de una de otra manera nos permiten tener estas actividades de convivencia, pero sobre todo de desarrollo profesional. Con esto nos estamos despidiendo, ¿sí? Y no nos queda más que desearles buenas noches y los éxitos que sus circunstancias o que las circunstancias nos vayan permitiendo ir adquiriendo a lo largo de este año. Muchas gracias y buenas noches.